Buenas tardes, mi nombre es Erika Fernández, directora general de Librería Ella, que forma parte de eTrading Group. Asimismo, representantes autorizados de Pearson Clinic and Segment España. Es un placer y un gusto poder participar y poder compartir con todos ustedes esta conferencia que en esta ocasión presentaremos, que es el uso del MCMI4, Inventario Clínico Multiaxial de Milon 4 y el SL90R, test de los 90 síntomas en el ámbito forense. Antes de empezar, quisiera agradecer al doctor Julio Abarca, decano del Consejo Directivo Regional número 3 de Arequipa y Moquegua del Colegio de Psicólogos del Perú, por brindarnos nuevamente este espacio. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta oportunidad, en mi condición de decano del Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua, es un honor y un gusto poder escuchar a la colega Paola Borrell, que es de Pearson Internacional, en su ponencia que nos va a brindar acerca de el uso de la escala de Milon 4 y el SCL90R para el ámbito forense. Me permito también aprovechar para felicitar el trabajo de la gerente general, Angie, de eTrading in Supply, de la librería Ella también, que son aliados estratégicos del Colegio de Psicólogos de Arequipa y Moquegua, y también, de todas maneras, saludar a toda la comunidad psicológica, esperando que siempre puedan adquirir estas pruebas en instancias originales y también de gran calidad, como son las editoriales que nos van a exponer. Entonces, muchísimas gracias por el pase de la palabra. Les dejo en el uso de la misma. Muchas gracias. Hasta luego. Iniciamos esta conferencia con la presentación de la psicóloga especialista de Pearson Clinical, quien tiene a su cargo la asesoría y la venta de los test de evaluación psicológica en Sudamérica, pieza clave e importante para nosotros, representantes autorizados de Pearson en Perú. Paola Borray Butrago es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista y magíster en psicología del consumidor por parte de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y además cuenta con una especialización en estadística aplicada por parte de la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia. Adelante, Paola. Erika, muy buenas tardes para todos y para todas. Reciban un cordial saludo por parte del equipo de trabajo de Clinical Assessment. Para nosotros es un gusto estar en este espacio académico en conjunto con el Colegio de Psicólogos de Perú, de Librería Ella, de eTrading, que es, como lo mencionaba Erika, son nuestros distribuidores autorizados para la venta, asesoría y distribución de todo el portafolio de Clinical Assessment en Perú. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por organizar este espacio, el cual esperamos que sea de total agrado para todos los colegas, que sea un espacio en el que podamos compartir esta información técnica, se puedan resolver dudas e invitar a todos nuestros colegas en Perú a hacer uso de estas grandes herramientas en los procesos de evaluación psicológica y más en este ámbito forense, donde se requiere la implementación de test originales, confiables, válidos, que aporten información de validez para la toma de decisiones y más en este campo para la emisión de informes periciales. Entonces, tú me dirás, Erika, si ya podemos Sí, compartir claro que pantalla. sí. Claro que sí, puedes comenzar. Gracias, Paola. Vale, muchísimas gracias. Bueno, ¿me confirmas? Ahí se puede visualizar. Sí, se ve muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como lo comentaba Erika en su presentación, el día de hoy hemos diseñado este espacio con la finalidad de compartir información técnica de dos de los principales instrumentos de nuestro portafolio de evaluación psicológica, para que los profesionales que hacen uso de este tipo de herramientas, bien sea desde el campo clínico y especialmente en el campo forense, puedan conocer un poco más allá de estos instrumentos
cómo puede aportar dentro de los procesos de evaluación psicológica y esa información que se puede implementar dentro de los procesos y que va a ayudar a la toma de decisiones en este tipo de ámbitos donde pues se requiere tener una información de calidad, confiable para la toma de decisiones, porque pues acá en ese tipo de procesos periciales, pues siempre, digamos, está inmerso diferentes situaciones donde podemos estar, digamos, emitiendo información para condenar o para juzgar a una persona, por el contrario, para absolverla de cierto tipo de cargos que se puedan presentar con diferentes motivos de procesos de evaluación. Entonces, para nosotros es un gusto poder estar en ese tipo de espacios académicos con nuestro aliado comercial en Perú, Librería Ella y Trading. Realmente esperamos que sea de total agrado. Pues, las personas que estén interesadas en dejar algún tipo de pregunta, las pueden ir dejando en el chat y al final vamos a tener un espacio para resolver este tipo de preguntas. Bueno, un poco para iniciar, queremos presentarles nuestra compañía. Pearson Clinical Assessment es líder mundial en la publicación y distribución de herramientas de evaluación psicológica. Ofrecemos productos innovadores e integrables para todos los profesionales que se encargan en procesos de evaluación psicológica, como son psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, neurólogos y otro tipo de profesiones que hacen uso de este tipo de herramientas para obtener información de calidad para, digamos, aportar dentro de sus procesos de evaluación y seguimiento. Nuestro compromiso diario radica en proporcionar herramientas de evaluación de alta calidad con elevados niveles de validez y de confiabilidad que estén soportados en investigaciones, lo cual da cuenta de este tipo es una gran garantía de la calidad de los instrumentos y cómo aporta la información de este tipo de test dentro de los procesos de evaluación psicológica. Y adicional de colocar a disposición de todo este tipo de profesionales herramientas que sean, digamos, un elemento clave para ese análisis, que sea información fiable para, digamos, los procesos de evaluación y que este tipo de herramientas ofrezcan información que a los profesionales les sirva de apoyo a la hora de realizar un diagnóstico o un plan de intervención o de acompañamiento. Adicional, todos los test que hacen parte de nuestro catálogo de evaluación psicológica están respaldados por una sólida investigación que permite evaluar diferentes constructos y aspectos a nivel psicológico, como son inteligencia, personalidad, aptitudes, competencias, lenguaje, intereses, funciones ejecutivas, entre otros aspectos o constructos psicológicos. Y nuestro catálogo incluye algunos instrumentos de evaluación psicológica realizadas por autores que tienen un gran prestigio entre la Academia Psicológica, que tienen diversas publicaciones e investigaciones, lo cual soporta, digamos, la procedencia en la calidad de la investigación y ese soporte empírico y de experiencia en diferentes muestras para tener en sus manos una herramienta realmente científica y que aporta los procesos de evaluación. En el día de hoy hemos tomado la decisión de presentar dos instrumentos que son de gran utilidad en el ámbito forense. En el ámbito forense, pues hablamos de utilizar herramientas, no solamente una, sino diversas herramientas que le permitan conocer en este caso, al perito forense, que es un auxiliar de la justicia, poder conocer un poco más allá de ese motivo de consulta o ese proceso por el cual esa persona ha empezado, digamos, a requerir una evaluación psicológica y donde se requiere implementar instrumentos científicos validados que aporten a esa posible hipótesis o a ese caso que estamos llevando a cabo. Y pues los instrumentos de evaluación son un medio que nos permiten conocer un poco más de esa sintomatología, de ese estado cognitivo de esa persona y más en este caso, digamos, de una prueba, de emplear una prueba de personalidad, nos permite tener, digamos, esa información de por qué esa persona pudo realizar cierto tipo de actos o ese tipo de conductas, cómo se puede expresar mediante los factores de personalidad y la psicopatología. Entonces hemos decidido presentar el SSL-90R, que es el test de los 90 síntomas, el cual está orientado a realizar una evaluación de una amplia gama de síntomas psicopatológicos. Es una prueba de screening. Cuando hablamos de prueba de screening, es una prueba
corta, pero que nos permite tener como esa primera impresión diagnóstica de ciertas variables a nivel psicológica en el momento en que estamos evaluando al candidato, que eso es muy importante porque es una evaluación del estado actual de acuerdo a ese motivo de consulta o a esa situación que se pudo haber presentado para que esté dentro de un proceso de evaluación que nos permita conocer en términos psicológicos y de psicopatología cómo se encuentra ese evaluado para que a partir de esos índices que nos va a arrojar podamos emplear una prueba mucho más especializada, mucho más en profundidad de ese factor o ese constructo psicológico que nos permita ayudar a explicar o a conocer o a determinar esos factores comportamentales que pueden estar incidiendo o que fueron, digamos, esos principales mantenedores de la conducta en cierto tipo de acciones y a partir de ahí poder conocer un poco más ese motivo de consulta, poder explicar en términos científicos y psicológicos ese comportamiento del evaluado y complementario con el Milon 4, que es el inventario clínico multiaxial de Milo, que es el instrumento más utilizado para la evaluación de la personalidad y psicopatología en población adulta, que más adelante vamos a ver las características esenciales y en qué momento se debe aplicar este tipo de instrumentos y más en el ámbito forense. Entonces quisimos como presentar estas dos pruebas y en este orden el SSL90R como una prueba de screening para aplicarla en ese primer momento y poder conocer más de esos aspectos a nivel psicológico, cuáles se pueden presentar o pueden estar generando una mayor intensidad o malestar psicológico en el evaluado y posteriormente una prueba un poco más especializada, mucho más en profundidad que se encarga de evaluar un constructo en específico, en este caso la personalidad, para poder entrar y conocer y poder describir mejor ese comportamiento conductual. Y para hablar del uso de la empleabilidad de pruebas en el ámbito forense o en un campo clínico, siempre debemos de tener unas consideraciones éticas y profesionales antes de hacer uso de cualquier tipo de instrumento de evaluación. La primera habla de esa cualificación profesional. No es solamente decir, bueno, este test me va a ayudar a conocer un poco más de personalidad, de ansiedad, de depresión, sino también ser hacernos una autoevaluación de esas competencias que tenemos para aplicar un instrumento de evaluación. Cuando hacemos procesos de evaluación psicológica, especialmente en el ámbito clínico y forense, pues debemos de tener herramientas conceptuales claras que nos permitan aplicar de manera adecuada ese instrumento, poder hacer una adecuada interpretación y sobre todo una correlación de ese factor que estamos evaluando al motivo de consulta, porque esa es la finalidad de aplicar un test, es poder conocer un poco más en profundidad ese factor o ese constructo psicológico en la vida de ese consultante y a partir de esa información poderlo relacionar con el motivo de consulta. Y más cuando hacemos uso de herramientas clínicas, tenemos que tener primero un dominio y una experticia en el instrumento de evaluación, conocer muy bien las bases teóricas de ese instrumento de evaluación y saber que ese instrumento que hemos aplicado realmente nos va a aportar en el proceso de evaluación. Sabemos que en los procesos de evaluación forense el espacio es limitado en muchas ocasiones para la aplicación de test y las condiciones ambientales y físicas son muy diferentes porque hay personas que pueden estar privadas de su libertad, pero aún así se requiere hacer ese tipo de procesos de evaluación. Entonces, por lo tanto, debemos de hacer una evaluación muy exhaustiva de que esas herramientas que vamos a aplicar y en ese espacio que nos han dado pues realmente nos van a aportar y vamos a obtener información de calidad para poder seguir con ese proceso de evaluación. Siempre que apliquemos un instrumento de evaluación, ya así hayamos hecho la revisión del constructo de evaluar, es indispensable hacer una lectura exhaustiva y pormenorizada del manual técnico porque es lo que le va a permitir al profesional conocer en medida ese instrumento de evaluación, la trayectoria técnica que tiene, la muestra, los alcances y limitaciones que puede tener un test. No hay un test que nos dé el 100% de la verdad o que nos podamos fiar, sino siempre los test son una herramienta de recolección de la información, pero aún así debemos de seleccionar test que cumplen con todos los criterios
científicos de validez, de confiabilidad, de baremos, de muestra, que el constructo sea un constructo evaluado de manera robusta y amplia que nos permita obtener información clara y de validez. Entonces, por lo tanto, pues eso es lo que nos va a permitir conocer del instrumento cuando hacemos la lectura exhaustiva del manual y sobre todo conocer la parte operacional como está definida mediante el modelo teórico que ha utilizado el autor para desarrollar la prueba. Ninguna prueba se puede entrar, interpretar o correlacionar con digamos, con las nociones técnicas que yo pueda tener como profesional, sino siempre debemos ceñirnos a lo que el manual técnico y el autor ha planteado en el manual, porque a partir de ello es que podemos tomar cierto tipo de decisiones, hacer ciertos planteamientos en los informes y siempre pues el profesional se va a respaldar de la información técnica del manual. Todos los test que utilicemos pues deben de contar con altos niveles de propiedades psicométricas, como lo mencionaba anteriormente, validez, confiabilidad, baremos, que sea un test que haya sido validado con una muestra lo suficientemente representativa. No puede ser un test que haya sido aplicado a 10, 20 personas porque no es lo suficientemente robusto, no es una muestra representativa y que se pueda extrapolar sus resultados a diversas poblaciones. Conocer también muy bien cuando vamos a aplicar los test, los procesos de evaluación, sobre todo en el campo clínico y forense. Probablemente esa persona ya haya pasado por muchos procesos o profesionales, ya le hayan aplicado cierto tipo de instrumentos de evaluación. Entonces debemos de verificar esos antecedentes para minimizar el efecto de habituación que se puede presentar cuando a un mismo evaluado se le han aplicado el mismo test en un periodo corto. Entonces es súper importante conocer esos antecedentes de procesos de evaluación, la remisión, conocer el motivo de consulta para así mismo saber qué tipo de instrumentos debemos iniciar aplicando. Todos los test tienen un orden, no podemos aplicar una prueba extensa, después una prueba corta, porque pues la idea es empezar desde lo más pequeño, entrar, digamos, ir conociendo en detalle y posteriormente a medida que vamos aplicando los test, que nos vaya teniendo como una consecución desde lo más sencillo hasta lo más relevante, que es lo que nos va a permitir tomar esas decisiones y conocer y poder explicar muy bien la conducta de ese evaluado. También cuando aplicamos un test, pues debemos de tener muy clara esa finalidad y ese objetivo con el cual estamos aplicando la prueba, así es conocer un poco más de su estado cognitivo, de su ansiedad, de su depresión, de sus factores de personalidad, que hace que esa persona se emita cierto tipo de conductas en determinadas situaciones o que por medio de esos patrones comportamentales podamos explicar cierto tipo de acciones, si es un plan también de seguimiento, si es más hacia una asesoría, un plan de intervención, pero saber muy bien que a partir de que apliquemos esa prueba, qué vamos a hacer con ese puntaje y cómo va a afectar o cómo vamos a contribuir en la vida de ese evaluado. Por eso es tan importante la cualificación profesional al momento de hacer uso de una herramienta de evaluación. También tener presente las condiciones del evaluado. A veces se pasa por alto cuando las personas están medicadas y aplicamos un test. Eso es algo importante que primero debemos reflejar en el informe que estemos realizando y saber las características de ese medicamento, en cómo pueden llegar a alterar el funcionamiento cognitivo y que eso pueda incidir en la ejecución de la prueba. Y esto pasa mucho y se ve mucho en el ámbito clínico y forense. Hay personas que están medicadas o que están en un centro de salud mental, por lo tanto se les suministra cierto tipo de medicamentos dependiendo del proceso. Entonces tenemos que entrar y evaluar si la prueba que vamos a aplicar, pues realmente el evaluado tiene las características y las facultades mentales y cognitivas para poder dar respuesta a ese instrumento. Adicional, revisar toda la parte del historial clínico, evaluaciones anteriores, para no aplicar siempre lo mismo o explicarle, hacer la firma del consentimiento informado donde se exprese que se van a aplicar una serie de instrumentos de evaluación. No se sugiere colocar qué tipo de test, porque en muchos casos los evaluados entran y investigan qué tipo de test y puede haber un entrenamiento o una sobreinformación, lo cual pues al momento de desarrollar la prueba puede digamos, incidir en los resultados.
Algo importante también cuando aplicamos pruebas psicológicas son las condiciones ambientales y más en este tipo de ámbito forense, donde, como lo mencionaba anteriormente, los espacios son limitados, el tiempo y a veces las condiciones no son las más óptimas para hacer los procesos de evaluación, pero es nuestra responsabilidad como profesionales en el ámbito de la evaluación psicológica entrar y en lo máximo garantizar las condiciones mínimas, que sea un espacio iluminada, donde la persona no sienta, digamos, que pueden haber otras personas que pueden incidir en su resultado, que la persona se sienta cómoda, el espacio que debe haber entre el profesional y el evaluado para la presentación del material que sea necesario para el proceso de evaluación, respetar los tiempos, sabemos que es muy limitado, pero acá es donde juega un papel importante la selección de pruebas dependiendo de las condiciones que esté el evaluado. Que el profesional conozca muy bien el material que va a presentar, en este caso, pues lectura exhaustiva del manual, un conocimiento profundo del constructo que queremos evaluar y una selección de un test que realmente cumpla con el objetivo de evaluación y que tenga, digamos, una finalidad específica dentro de ese motivo de consulta o esa pericia que estamos llevando a cabo. Tener presente que todos los procesos de evaluación, todos los motivos de consulta tienen unas características diferentes, por lo tanto no siempre se deben de aplicar los mismos instrumentos, no es que todos los test que estén, digamos, orientados al ámbito forense son los que debemos aplicar, no, dependiendo del motivo de consulta, la finalidad y lo que nosotros nos definamos como objetivos como profesionales en ese proceso de evaluación o lo que sea relevante evaluar. No es llenar al evaluado de test y que el profesional tenga una cantidad de información que posteriormente se le dificulte centrarla y dar una información, una impresión diagnóstica porque tiene muchas herramientas, sino seleccionar las que realmente sean más adecuadas, se ajusten más a ese proceso de evaluación y nos den la mayor cantidad de información de calidad. Y lo último, ya después de que hemos aplicado la prueba, hemos hecho un análisis riguroso, una interpretación, ser muy cautos, sobre todo se presenta mucho en el campo forense, ser muy cautos de colocar rótulos, etiquetas, dar por 100% una impresión diagnóstica. Sabemos que no hay ninguna prueba que nos lo pueda garantizar. Siempre hablar en términos de tendencia, de probabilidad, que es algo que, digamos, nos respalda mucho en ese tipo de procesos periciales cuando los tenemos que ir a entrar y sustentar ante un juez, no siempre dar los criterios diagnósticos, siempre hablar en términos de tendencia y de probabilidad de emisión de la conducta para y soportarlo siempre con el manual y el constructo psicológico muy con teorías actuales que ustedes puedan, digamos, en el momento de una pericia, donde siempre suelen refutar esas impresiones diagnósticas, tanto la defensa o la contraparte siempre van a estar, digamos, cuestionando ese proceso de evaluación. Entonces, garantizar que las herramientas que hayamos utilizado sean fiables, válidas y la información que vamos a colocar en los informes. Por eso es tan importante utilizar pruebas originales que tengan un respaldo científico, académico y más de una editorial como Pearson, que tiene todo el respaldo de un departamento de investigación, autores de trayectoria en la comunidad científica y académica y que eso es un respaldo a la hora de utilizar el test. Pero bien está toda esa parte técnica de los instrumentos, pero también juega un papel importante esa cualificación y ese uso que le da el profesional al instrumento de evaluación. Por eso es tan importante conocer muy bien la herramienta para así mismo pues dar este tipo de información en los informes que se presentan ante un juez. En los procesos de evaluación en el campo jurídico, los test siempre los debemos de ver como una técnica de recolección de información. Se seleccionan dependiendo de cada caso. No todas las pruebas pues se deben de utilizar, sino que, y siempre, como lo mencionaba anteriormente, van de un orden de lo más sencillo y vamos avanzando hasta llegar a esa entidad diagnóstica que debemos de evaluar en profundidad. También son una herramienta para que el profesional pueda tomar decisiones y conocer un poco más de ese estado del evaluado y ese malestar psicológico que cierto tipo de situaciones le pueden estar precisando. Revisión de las propiedades psicométricas de cada uno de los test y que realmente esos test
tengan o haya un respaldo que se hayan utilizado en este tipo de ámbito, porque debemos de garantizar que al momento que ustedes lo estén sustentando, tengan argumentos técnicos sólidos para defender su proceso de evaluación. Revisar muy bien el manual técnico antes de aplicarlo, que tenga, digamos, todas las propiedades psicométricas de validez, confiabilidad, baremos, muestra, para que ustedes lo puedan también sustentar ante el juez y sobre todo, pues, que tenga investigación en este campo, que es lo que, digamos, más soporte da a la hora de sustentar un tipo de test, que ustedes puedan mencionar investigaciones y más en el campo donde, pues, ese test ha contribuido o ha aportado o se ha utilizado en ciertas poblaciones privadas de su libertad, condenadas a o con cierto tipo de características, eso le da mucho más peso al proceso de evaluación y al uso del instrumento dependiendo de ese caso. No todo lo que circula en redes es válido para los procesos de evaluación, por eso siempre debemos utilizar pruebas originales, comprarlas en sitios reconocidos y que estén avalados para la venta de instrumentos de evaluación psicológica por internet, o hay tiendas que se encargan de la venta y distribución de test que no son originales, y esa es una de las principales variables por las cuales pueden desvirtuar o pueden digamos, en la parte judicial no le pueden dar peso a un proceso de evaluación cuando se hace uso de herramientas no originales. Bueno, acá ya vamos a empezar con nuestro primer test. Lo decimos, digamos, en este orden, como les decía, el SSL90R es uno de los test que tiene mayor aplicabilidad, uso, respaldo de investigaciones en el ámbito forense. Es un screening, es una prueba corta que permite evaluar una serie de dimensiones psicopatológicas con la finalidad de cuando uno aplica este tipo de instrumentos es conocer aquellos síntomas que puedan tener una elevación superior y que puedan ser, digamos, aquellos aspectos a nivel psicológico que puedan estar generando mayor malestar o que puedan ser, digamos, los principales mantenedores de una conducta del evaluado. Por eso, digamos, siempre, digamos, que seleccionemos ese tipo de test. Es el primero que se aplica porque es el primero que le da como ese estado de esa sintomatología que puede estar presentando el evaluado. El autor es Leonard de Rogatis, bien, tiene una serie de test, digamos, muy sólidos en la parte clínica. Es un test que se puede aplicar de forma individual o colectiva. Al ser una prueba de screening, también el tiempo es corto, entre 12 y 15 minutos, y es ideal en este tipo de ámbito forense por la limitante que a veces tenemos de un tiempo extenso para la aplicación de test. Acá el tiempo es muy reducido, el espacio, y más para aquellas personas que puedan estar privadas de su libertad, es un test esencial para aplicarlo, digamos, tan pronto estamos iniciando ese proceso de pericia para conocer ese estado actual. Se puede aplicar en población desde los 17 años en adelante. Clasificación B, o sea, está destinado para profesionales con titulación en psicología y que tengan experticia en el uso y aplicación de instrumentos de evaluación. Tiene calificación manual, que es mediante hojas autocorregibles, o sea, es papel químico. Presentamos al evaluado la hoja de respuestas, ahí mismo va a tener, digamos, los ítems que debe contestar y las opciones de respuesta. Una vez el profesional ha culminado el proceso de aplicación del test, despliega una tirilla. La hoja, digamos, en su parte interna ya viene para hacer la sumatoria en cada una de las dimensiones sintomáticas que estamos evaluando. Se hace una sumatoria por cada uno de estos factores para sacar esa puntuación directa, y con la información que está en el manual, con las tablas de baremos, empezamos a mirar esa puntuación directa, qué percentil le corresponde, y después tenemos una opción para empezar para poder graficar cada uno de estos síntomas y mirar cuáles están un poco más marcados, o sea, están superiores a la media poblacional, lo cual nos da indicio de que son aquellos síntomas que pueden estar generando una mayor sintomatología, un mayor malestar en el evaluado. También contamos con una opción online que más adelante les voy a comentar de qué se trata para aquellas personas que puedan aplicar este tipo de instrumento en esta modalidad. Cuando aplicamos el SSL90R, tenemos que situarnos en su finalidad.
Este test fue diseñado para hacer una apreciación de 9 dimensiones sintomáticas y de psicopatología con 3 índices globales de malestar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener presentes a la hora que vamos a aplicar este tipo de instrumentos, qué nos va a aportar y hacia dónde está dirigido este tipo de instrumentos. La versión española fue editada por Pearson Clinical Assessment en el 2022 y es un test que comprende de 90 ítems, los cuales no están cargados de mucha lectura, por lo tanto puede ser aplicada para población con un bajo nivel de escolaridad, pero que tenga un adecuado nivel de lectura y de comprensión para que pueda dar respuesta. Aunque el tiempo oscila entre 12 a 15 minutos, no es un tiempo límite, digamos, es una prueba libre porque son test que están enmarcados dentro de los clústeres de personalidad, por lo tanto, pues nos podemos tardar un poco más de ese tiempo y que varía mucho dependiendo de las características demográficas del evaluado en cuanto a su nivel de escolaridad, de acuerdo, digamos, al tipo de proceso que estemos llevando a cabo y en el momento en que podamos estar evaluando, pues va a variar el tiempo. Esas son las dos opciones en las que pueden ustedes adquirir el test. Está una que es el formato físico, donde se les va a hacer entrega del manual técnico y 25 ejemplares autocorregibles. Una vez ustedes han consumido esas 25 hojas de respuesta, lo que siguen adquiriendo son los paquetes por 25 para seguir haciendo uso del instrumento de evaluación. Se califica de manera manual, desplegando la tirilla, haciendo la corrección de cada una y la sumatoria de cada una de las variables para la puntuación directa y posteriormente hacer esa transformación de esa puntuación directa a la escala percentil como lo menciona el manual. También hay una versión digital donde se carga directamente en nuestra plataforma QGlobal, que es la plataforma que tiene Pearson para la aplicación, corrección y reporte de todos sus instrumentos de evaluación. En esa plataforma les cargamos el manual en formato digital que está para únicamente su lectura, no es un manual que se pueda descargar e imprimir. Este manual está en inglés y tiene 25 perfiles online de aplicación y corrección. Únicamente, digamos, les va a graficar cada uno o sea, esta versión lo que va a hacer es que todo ese proceso manual ya la plataforma lo va a hacer y va a sacar una gráfica de cada uno de los factores para que podamos entrar y mirar cuáles están mucho más elevados. Este reporte sale en inglés. Es un test que se administra, como lo mencionaba, en nuestra plataforma con Global. Hay la opción en que el evaluado lo pueda desarrollar tanto en versión inglés como en española, pero en español, perdón, pero el reporte y el manual siempre van a estar en inglés. En esta modalidad digital, el test se puede aplicar en español o en inglés, pero la baremación está con población de Estados Unidos y los resultados son en inglés. Se han hecho cierto tipo de estudios y, digamos, como este tipo de evaluaciones están más orientadas a factores de personalidad, no hay, digamos, claras diferencias que podamos decir cómo está baremada con población de Estados Unidos que nos pueda, digamos, afectar a la población de habla hispana. Y en el juego físico, los baremos y la muestra con la cual está desarrollada este tipo de test es con población española que se puede aplicar en población de habla hispana. En cuanto a la estructura del instrumento, que es lo que digamos queremos más que ustedes conozcan de lo que es el test, está compuesto por 90 reactivos, como lo mencionaba anteriormente, sin mucho contenido de lectura, sino que sea muy preciso. Voy a hacerles la lectura de uno de los reactivos para que ustedes puedan mirar, digamos, la estructura. Hay un ítem que es el 46, donde se le pregunta dificultad en tomar decisiones. Y ahí están las opciones de 0 si no ha tenido esa molestia en absoluto, 1 si ha tenido un poco estresante, 2 si ha tenido moderadamente, 3 si la ha tenido bastante y 4 si la ha tenido mucho o extremadamente. Entonces, esa escala Likert, el evaluado lo que tiene que hacer es, dependiendo de ese reactivo, manifestar esa intensidad en la que se presenta en su vida cotidiana. La intensidad del sufrimiento causado por cada síntoma pues debe ser gradual y es el evaluado el que marca, digamos, qué tanto puede estar afectando ese reactivo en su vida actual y esa información que nos va a arrojar el test
el profesional lo puede utilizar, como qué tanto está afectando esa intensidad y eso puede estar generando ese malestar a nivel psicológico o puede empezar a tener esa primera impresión diagnóstica para poder entrar y hacer procesos de evaluación mucho más específicos en términos, digamos, de ansiedad o de depresión, dependiendo del motivo de consulta, para poder determinar ese nivel o ese estado psicológico que pueda estar presentando el evaluado y que se pueda correlacionar con el motivo de consulta o la pericia que estemos llevando a cabo. En cuanto a las dimensiones, pues el test evalúa 90 síntomas que se distribuyen según sus afinidades en 10 grupos o dimensiones sintomáticas, cada uno de los cuales mide un diferente aspecto de la psicopatología. Por eso es un test que se aplica, digamos, cuando se inician los procesos de evaluación, porque es un test muy amplio, tiene una gran gama o diversidad de síntomas psicopatológicos que evaluamos que nos permite conocer un poco más de ese estado y el valor de cada dimensión sintomática concreta que viene dividiendo de la sumatoria de los valores asignados a cada ítem de la dimensión considerada por el número total de los ítems que los componen. Entonces, eso es una parte fundamental y a la hora de hacer los procesos, digamos, como de validación de ese tipo de test, esa carga, digamos, cuando hacemos todo el análisis factorial, el peso que tiene cada ítem dentro de un factor es muy importante porque así mismo podemos tener la certeza de que tantos ítems están evaluando una dimensión y esa carga factorial que tiene que nos permite, digamos, tener ese sustento de que esa dimensión se está evaluando de una manera adecuada y con los ítems suficientes para poder tener una información clara y robusta. Acá quiero como presentarles de manera muy general las dimensiones que evalúa para que ustedes puedan tener un poco más de claridad frente al componente operacional y cómo, digamos, está definido cada una de esas escalas dentro del test. Entonces tenemos la primera que es de somatización, comprende 12 síntomas relacionados con vivencias de disfunción corporal, incluye síntomas relacionados con alteraciones neurovegetativas en general, sobre todo en los sistemas cardiovasculares, respiratorio, gastrointestinal y muscular, y constituye el grueso de las manifestaciones sintomáticas o funcionales, aunque es preciso tener en cuenta que también puede reflejar una patología médica subyacente. Es de mencionar que, digamos, acá, al ser un test de screening, pues, digamos, son ítems cortos, pero que nos permite tener una visión general de esa dimensión, que tanta intensidad y que tanto malestar para posteriormente hacer un proceso de evaluación mucho más exhaustivo, pero con esta información podemos tener un primer panorama de esa situación a nivel psicológico que pueda tener el evaluado. La segunda es obsesión y compulsión, tiene 10 ítems que comprenden esta dimensión y está orientado a describir conductas, pensamientos e impulsos que el sujeto considera absurdos e indeseados, que generan una intensa angustia y que son difíciles de resistir, evitar o eliminar, además de otras vivencias y fenómenos cognitivos característicos de los trastornos de personalidades obsesivas. Entonces, cuando este tipo, digamos, de escalas nos refleja una puntuación muy alta, se hace necesario aplicar un test de factores de personalidad, en este caso como un Milo, para conocer un poco más de ese factor de, digamos, sí, de ese factor y expresión de comportamientos obsesivos compulsivos y si está muy asociado al motivo de consulta, poder tener mayor herramientas para poder describir esa conducta. La tercera es la sensibilidad interpersonal, que está compuesta por 9 reactivos que están evaluando síntomas que esta dimensión recoge, como sentimientos de timidez, vergüenza, tendencia a sentirse inferiores a los demás, hipersensibilidad a las opiniones y actitudes ajenas y en general incomodidad e inhibición de las relaciones interpersonales. En los factores de depresión comprende 13 ítems que recogen signos y síntomas clínicos propios de los trastornos depresivos, incluye vivencias disfóricas, de desánimo, anedonia, desesperanza, impotencia, falta de energía, así como ideas autodestructivas y otras manifestaciones cognitivas y somáticas características de los estados depresivos. En ansiedad está comprendida también por 10 ítems cuya finalidad
está orientada a hacer una evaluación de la dimensión sintomática, clásicamente referidos a las manifestaciones clínicas de la ansiedad, tanto generalizada como aguda, ya digamos un poco más hacia el pánico, y también incluye signos generales de tensión emocional y sus manifestaciones psicosomáticas. La escala de hostilidad está comprendida por 6 ítems, los cuales están orientados a hacer una alusión a pensamientos y sentimientos y conductas propias de estados de agresividad, ira, irritabilidad, rabia y resentimiento. Es una de las escalas más empleadas en este tipo de procesos de evaluación jurídica, porque a partir de ahí, digamos, la mayoría de casos pueden estar relacionados a digamos, esa falta de control de impulso, cuando lo aplicamos en la prueba de personalidad, podemos tener muchas más herramientas y puntos a nivel psicológico para poder describir, entender y comprender esa conducta y la acción, digamos, esos factores que llevaron o que siempre están presentes para la descripción de la conducta y de cierto tipo de comportamientos. La ansiedad fóbica también está compuesta por 7 ítems que comprenden la valoración de distintas variables de la experiencia fóbica, entendida como un miedo persistente y relacional y desproporcionado a un animal, a una persona, lugar, objeto o situación generalmente complicado por conductas evitativas o de huida. Esta dimensión de los síntomas relacionados con la agorafobia y fobia social, que son típicos de la fobia simple. La ideación paranoide, que está comprendida por 6 ítems que recogen distintos aspectos de la conducta paranoide, considerada fundamentalmente como la respuesta a un trastorno de ideación, incluye características propias del pensamiento proyectivo como suspicacia, centralismo autorreferencial e ideación delirante, hostilidad, grandiosidad, miedo, la pérdida de autonomía y la necesidad de control. El psicoticismo comprende 10 ítems que configuran un espectro psicótico que se extiende desde la esquizoidea y la esquizotipia leves hasta la psicosis flórida. En la población general, esta dimensión está mucho más relacionada con los sentimientos de alineación social que con la psicosis clínicamente manifiesta. Y por último tenemos la escala adicional que comprende 7 ítems que están considerados como ítems adicionales porque su peso factorial en diferentes subescalas no permite asignarlos a ninguna de las escalas anteriormente mencionadas. Y el autor consideró que aunque son indicadores de la gravedad del estado psicológico actual del sujeto, no constituyen a una dimensión sintomática específica. Entonces, como vemos, son las escalas a nivel psicológica que inicialmente se pueden evaluar, que nos van a dar una información propia del estado a nivel psicológico del evaluado para poder tener esas primeras impresiones diagnósticas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer uso de este tipo de instrumentos digamos, en un ámbito forense? Cuando son test autoaplicados, o sea, que la misma persona que está presentando ese malestar psicológico es la persona que está contestando el test y está reportando ese nivel y esa intensidad de malestar en su vida, pues nos permite tener un acceso rápido a la información difícil de obtener por otro tipo de medios, como pues la entrevista o cuando hay personas que se les dificulta expresar esa intensidad, poderla cualificar. Entonces, por medio de un test lo podemos entrar y conocer. También una de las ventajas es que la información procede del propio sujeto que está experimentando directamente el fenómeno y que no pues estamos haciendo uso, digamos, de apreciaciones de otro tipo de fuentes de información que puedan conocer de la conducta o de la situación que se presentó. También otra ventaja al aplicar ese tipo de instrumentos es que se logra un considerable ahorro en el tiempo del profesional, haciendo uso de este tipo de pruebas de screening que, digamos, nos permite tener esa primera información, conocer ese primer estado del evaluado para posteriormente saber y conocer un poco más, mirar cuál es la ruta, qué tipo de preguntas podemos hacer en una segunda entrevista, qué otro tipo de técnicas podemos entrar y conocer y podemos entrar, digamos, como a ordenar un poco más ese motivo de consulta. Y adicional, pues otra de las ventajas es que se obtienen datos comparables para definir de manera operativa entre la normalidad comparable con la patología. Esa es una de las grandes ventajas. Y en este tipo de cuestionarios, como el SSL 90, informa inmediatamente al clínico la opinión del paciente sobre su estado actual.
Entonces ahí ya podemos entrar y mirar factores de riesgo, saber qué tipo de medidas debemos de tomar, qué más, otro tipo de profesionales que podamos entrar y hacer uso o aquellas medidas que podamos tomar dependiendo de la información que nos arroje el test. Como lo mencionaba anteriormente, pues un test que tenga investigaciones es un test, digamos, con un gran peso a nivel científico. En la actualidad, el SSL90R está siendo uno de los test más utilizados con numerosas investigaciones, tanto en aplicaciones en población general como también en población clínica. Hay diversas investigaciones que hablan, digamos, de las características que puede diferenciar aplicar este tipo de test en población, digamos, general a una población con cierto tipo de características a nivel psicológico y cómo se puede correlacionar, incluso cómo se puede entrar y diferenciar cuando están, digamos, tratando de falsear un tipo de test o están maximizando o minimizando algún tipo de síntomas que es muy característico en este tipo de evaluaciones en el campo forense, que se trata como de maximizar los síntomas o por el contrario, minimizarlos. Entonces ahí es donde juega mucho la experiencia del profesional en digamos, en los datos que da el test y también en la parte, digamos, conductual y en las verbalizaciones que pueda manifestar la persona que estamos evaluando. Y adicional, es uno de los test más empleados en el ámbito jurídico para la evaluación de pericias. Casi siempre es uno de los instrumentos que están todo tipo de informes de pericia porque es el primero con el que se arranca al ser un test, digamos, propio de este campo, el que dio como el punto de partida para poder conocer cierto tipo digamos, de dimensiones psicológicas dentro del proceso y ahí a partir, pues el clínico o el forense tomó cierto tipo de decisiones para ampliarlo y aplicar otro tipo de instrumentos. Entonces, este test es uno de los que más investigaciones y soporte tiene en este ámbito. En cuanto a sus normas de interpretación, fue diseñado para interpretarlo en términos de 3 niveles diferenciales de información que está derivada, digamos, en distintas, aunque muy relacionada y debe ser cuidadosamente integrada para suministrar una información válida y sobre todo tener en cuenta el diestre psicológico. De acá quise mencionárselos, están las medidas globales, es el indicador numérico simple más sensible del sufrimiento psicológico global del sujeto porque combina la información sobre numerosos síntomas y la intensidad del diestrés psicológico. El tercero indica el estilo característico del individuo para expresar el sufrimiento psíquico e informa sobre si el individuo maximiza o minimiza sus respuestas, que es algo fundamental en este tipo de procesos de evaluación y hay que entrar y tener presente digamos, el por qué el evaluado puede querer dar una mayor impresión a nivel psicológico o por el contrario, porque quiere entrar y dar maximizar esos síntomas. Y sobre todo, pues cuando hablamos digamos, en este tipo de procesos de evaluación, donde pues no se pretende dar como ciertas variaciones al estado psicológico. El tercero revela el número de síntomas que el evaluado pueda experimentar en algún grado y contribuye a la interpretación del patrón global informado sobre la amplitud sintomática que pueda estar presentando basado, digamos, en ese diestrés psicológico. La valoración de las dimensiones sintomáticas digamos, es una de las principales ventajas asociadas a este tipo de test del SSL90R al aportar, digamos, un perfil multidimensional, porque como lo vimos, tiene diversos factores a nivel psicológico que evalúa relacionados con la patología presente, que pueda, o sea, dependiendo de esa intensidad, que tanto, digamos, se puede asociar a una patología del evaluado y la medición multidimensional aporta un contexto sindromático, o sea, ya puede, dependiendo de ese nivel de intensidad y de esa afectación que pueda tener el evaluado, permite interpretar las tendencias concretas de la expresión psicopatológica. Y también una de las, digamos, ventajas o lo que más se resalta en este tipo de test es la consideración individualizada del síntoma discreto que añade una parte, digamos, de información relevante clínica, que en este caso, digamos, es lo primordial de evaluar, es más en aspectos clínicos, que ayuda a entender en detalle esa naturaleza del estado psicopatológico del evaluado
La inspección de la valoración individual de cada uno de los 90 síntomas permite que, digamos, en la aplicación de un solo test, como este tipo de instrumentos, nos permita familiarizarnos con el perfil sintomático del paciente, que, o lo que es lo mismo, por su particularidad percepción del estado psíquico o psicosomático que pueda estar presentando producto del evento por el cual esté siendo evaluado. Y aquí ya pasamos al Milon, entonces vemos cómo pasamos de una prueba de screening que nos permite hacer una evaluación multidimensional de los factores, digamos, principales a nivel psicológico, poder mirar esa intensidad y ese nivel de afectación que pueda tener en el evaluado, y a partir de ahí hacer una pequeña introducción o descripción dependiendo de los factores que puedan tener una mayor intensidad y relevancia en la conducta. Ya pasamos a un test mucho más específico en aspectos psicopatológicos, como es el test de Milon, el inventario clínico multiaxial, que pues su autor principal es el doctor Teodoro Milon, que es un autor, digamos, de alta trayectoria en el campo de la psicología, con múltiples publicaciones, instrumentos, modelos, investigaciones que soportan, digamos, su modelo teórico y todo, digamos, los instrumentos en los cuales se ha utilizado este modelo. Es un test de aplicación individual porque acá sí necesitamos tener un contacto directo y particular con el evaluado para mirar esa parte comportamental a la hora de contestar el test. Es un test de personalidad, por lo tanto tampoco tiene un tiempo límite, pero las personas suelen utilizar entre 20 y 30 minutos, también varía mucho dependiendo de las condiciones demográficas del evaluado en cuanto a comprensión de lectura, el análisis, pero en este tipo de test también es importante entrar y revisar qué tanto tiempo tarda el evaluado en contestarlo, y más cuando nos salen perfiles no interpretables, no válidos, puede que se haya tomado mucho tiempo en analizar cada uno de los resultados de los ítems, perdón, y eso haya sido una de las variables que lleve a que el test salga inválido, porque pues es una de las características principales de cuando las personas no tienen una alta motivación o su intención es más desvirtuar los procesos de evaluación, muy poco colaborativos, o que no quieren realmente dar la información de su situación, y pues estas, digamos, son variables que se deben de tener en cuenta dentro del proceso, la aplicación de los test y pues mucho más en la interpretación. Se debe aplicar en adultos a partir de los 18 años. Realmente es una prueba, al ser una prueba de personalidad, digamos, más clínica, si el requisito son mayores de 18 años, donde ya hablamos que las bases a nivel, digamos, de personalidad están mucho más sólidas, establecidas, ya podemos hablar de patrones comportamentales porque ya están definidos a partir de su experiencia en el contexto, ya se han afianzado cierto tipo de factores que pueden explicar su conducta y sus comportamientos. De clasificación C, profesionales con titulación en psicología y psiquiatría, especializados en procesos de evaluación psicológica, y sobre todo profesionales que tengan una amplia experticia y conocimientos tanto en la parte de desarrollo del ciclo vital, en la parte clínica, y más un conocimiento exhaustivo en los criterios diagnósticos de personalidad, lo que caracteriza a cada uno de los trastornos de personalidad y cómo se pueden, digamos, interpretar cuando se hace uso de una prueba clínica. Su objetivo es hacer una evaluación de la personalidad y de la psicopatología en los adultos, y esta es una gran precisión, que buscan o reciben atención o tratamiento psicológico o psiquiátrico. Esta es una de las principales primicias que hace el autor cuando se hace uso del test. No es para población general, sino realmente para personas que buscan o que están en un tratamiento psicológico o psiquiátrico, porque es una prueba clínica para la identificación de entidades diagnósticas y de patrones comportamentales. La versión española se lanzó al mercado en el 2018, entonces realmente es un test, digamos, actual con la revisión del Milon 3, es una prueba realmente con un amplio modelo eh, técnico, científico, con excelentes propiedades psicométricas,
y contiene 195 ítems, que más adelante los vamos a ver un poco más en profundidad la estructura, y sus escalas son dicotómicas, verdadero o falso. Entonces, dependiendo el ítem que se le presente, la persona debe decir que tanto, digamos, esa frase, digamos, la instrucción es a continuación, figuran frases que pueden describir sentimientos y actitudes de las personas, lea cuidadosamente cada frase y responda con la mayor sinceridad. Entonces, si está de acuerdo con la frase o cree que le describe, marque con una X en la casilla de verdadero. Si no está de acuerdo con la frase o cree que no le describe, marque en la casilla de falsa. Esa es, digamos, la instrucción general. Entonces, acá al evaluado tenemos ítems como me gusta ser el centro de atención, mi tiempo es valioso, mi tiempo es más valioso que el de los demás, mi adicción a las drogas hizo que faltara al trabajo. También son ítems que no son muy extensos de lectura para que sean comprensibles y el evaluado pueda entrar y revisar cada uno de esos ítems que tanto aplica a sus comportamientos, actitudes y sentimientos. Resaltar esta principal frase que es lo que más define al Milon, que es directamente el doctor Teodoro Milon, es que el Milon 4 se creó específicamente como todos los inventarios de Milon para ayudar al profesional en la planificación del tratamiento. Es un test, digamos, muy amplio, muy completo en la parte de evaluación de psicopatología y su finalidad es que el profesional tenga en sus manos un instrumento que pueda aplicar en las mejores condiciones clínicas que le permita recolectar información precisa, exhaustiva de esa parte psicopatológica para que pueda entrar y describir y conocer esos factores que mantienen, que explican, que están presentes y que determinan que las personas puedan emitir cierto tipo de conductas y a partir de la información que arroja el test, el profesional pueda planificar ese plan de tratamiento o ese informe clínico. Esas son las características fundamentales del test. Es un test autoinformado, como lo vimos anteriormente. La persona que queremos evaluar es la que directamente contesta el test. Adultos de mayores de 18 años, 95 ítems con escala dicotómica de verdadero o falso. Tiene 15 escalas de personalidad, 10 escalas de síndromes clínicos, 5 índices de validez. Está enfocado en la evaluación, diagnóstico y tratamiento en ámbitos clínicos y forenses. Esa es la mayor premisa, que es un test realmente enfocado en este ámbito forense y ustedes pueden encontrar esa información en el manual técnico que les da soporte a la hora de sustentar en pericia ante un juez este tipo de aplicación de test que tiene aplicabilidad en ámbito forense. Es un inventario fundamentado teórico y empíricamente tiene las tasas bases como puntuaciones basadas en estudios de prevalencia. Está diseñado para proporcionar información sobre pacientes que buscan o reciben atención a tratamiento psicológico o psiquiátrico. En una evaluación clínica, pues permite planificar el tratamiento y la psicoterapia. Tiene una gran aplicabilidad en los procesos periciales. También es un test con con un amplio uso en procesos neuropsicológicos, el funcionamiento emocional y de personalidad. Ajá. ¿Vaya usted a Creo que hay un almorzar, regresa? micrófono abierto Ah, ya voy a almorzar. Media hora. y no sé si de pronto me ayudas ahí, por favor. 2 de la tarde. Angie, ¿podrías mutearla, por favor? Y otro de los usos del test es en los procesos de evaluación clínica en terapia con pareja y obviamente pues una gran aplicabilidad en los procesos de investigación donde este test tiene una gran aplicabilidad en numerosas investigaciones desde el ámbito clínico forense que aportan también, digamos, al uso y que los profesionales pueden entrar y consultar en qué tipo de casos, en qué tipo, digamos, de escenarios a nivel forense se ha utilizado y los resultados que ha dado y el aporte que ha contribuido en este ámbito específico. Digamos, ¿qué nos permite, digamos, este test y cuáles son sus principales características a nivel clínico y forense y por qué tiene gran aplicabilidad?
Primero porque está muy en consonancia con las clasificaciones diagnósticas de los manuales que nos rigen a nosotros los profesionales en psicología y psiquiatría, el DSM-5 y el CIE-10. Entonces es un test que está muy orientado a cada una de las características diagnósticas para los trastornos de personalidad. Tiene una nueva escala que es el de tempestuoso, tiene las facetas de Grossman adaptadas por primera vez y que es una de las facetas que permite poder conocer un poco más en detalle ese factor de personalidad, poder entrar y mirar cuáles son aquellos factores que tienen mayor relevancia y prevalencia y que a partir de ahí se puedan explicar cierto tipo digamos, de comportamientos a nivel clínico. Tiene baremos combinados por sexo y en esta versión mejora la sensibilidad y la especificidad en las tasas base. El Milo también pues hace mucho énfasis en la evaluación dimensional porque tiene muchísimos factores a nivel de psicopatología, de factores de personalidad y describe los patrones de personalidad según tres niveles de funcionamiento y ese es el principal aporte en la parte clínica y forense. Sabemos que en el mercado hay muchos test que permiten evaluar la personalidad desde un ámbito clínico, pero a veces al profesional se le dificulta poder entrar y mirar si ese factor que está evaluando y ese puntaje que arroja el test está más orientado a un estilo normativo, algo anormal, o si realmente ya está marcando a un trastorno clínico. El Milon llega, digamos, como a aportar a esa gran dificultad que tenían los clínicos a la hora de utilizar un test de personalidad, que es lo más relevante a la hora de hacer un proceso de evaluación clínico, sobre todo de una prueba de personalidad, poder entrar y determinar ese factor realmente qué tanto caracteriza o qué tanta prevalencia tiene a la hora de describir la conducta del evaluado. Entonces, cuando tenemos un estilo normal, hablamos de rasgos de personalidad generalmente flexibles y adaptativos. Cuando hablamos de un estilo anormal, hablamos de rasgos de personalidad moderadamente desadaptativos. Y cuando hablamos de un trastorno clínico, hacemos relevancia a una elevada probabilidad del rasgo de personalidad disfuncionales. Entonces, esto ya nos permite entrar y poder situar esa escala que estamos evaluando, en qué estadio está en el comportamiento evaluado y nos permite tener una clara diferenciación en qué tanto podemos aportar a la hora de la descripción de la conducta. Si realmente es algo ya muy característico o por algo es un trastorno de personalidad flexible, adaptativo, o realmente eso sí genera e influye en el comportamiento, en el relacionamiento, en la emisión de cierto tipo de conductas, o realmente es algo ya tan marcado, tan propio, que genera que el evaluado se comporte, tenga cierto tipo de características y dependiendo de la entidad diagnóstica nos permite situarlo y poder entender mucho más la situación y el motivo de consulta. Esta es una de las principales características al momento de utilizar el Milon y es uno de los principales aportes y herramientas que tienen los profesionales porque les permite hacer esa clara distinción entre los niveles de funcionamiento. Y cuando hablamos de las tasas bases, que es una de las características también del test, que se calculan teniendo en cuenta la prevalencia del trastorno y que describen dónde está la persona en el espectro de la personalidad. Entonces hablamos de puntuaciones entre 60 y 74 de un estilo normal, donde probablemente hay presencia del rasgo, algunos pueden ser problemáticos, pero dentro del rango de normalidad, cuando nos situamos en la campana de Gauss, entre 75 y 84 hablamos de un tipo anormal, rasgos más definidos con una posible disfunción. Y cuando hablamos de 85 de puntuaciones por encima de 85, hablamos de un trastorno clínico, que es un tipo de personalidad clínicamente significativo que puede estar presente y que ya es un rasgo incapacitante. Acá hablamos de los descriptores de personalidad en función de los niveles de espectro y que es algo, digamos, fundamental y que valoran mucho los profesionales en la parte clínica porque les ayuda a hacer esa clara distinción. Entonces hablamos, digamos, de la escala 1, donde hablamos, digamos, de una evaluación y desde una visión mucho más gradual que va desde un nivel funcional hasta uno más disfuncional.
Entonces, cuando hablamos de un estilo normal, hablamos de una persona con características apáticas. Cuando hablamos de un estilo anormal, hablamos ya de un trastorno o de una entidad más asocial. Y cuando hablamos de un trastorno clínico, ya hablamos y hacemos énfasis en el trastorno esquizoide. Entonces, esta tabla nos muestra cada uno de esos descriptores de personalidad y cómo de manera gradual pasamos como lo mencionaba anteriormente, desde un nivel funcional a uno más disfuncional. Esa tabla y más sumado, digamos, a las características de cada una de las entidades diagnósticas, nos permite conocer y describir y poder explicar muy bien la conducta. Acá vamos a hablar un poco más de la estructura. Entonces hablábamos de las 5 escalas de validez que nos permite mirar si el perfil es aceptable, cuestionable o si es inválido. Los patrones clínicos de la personalidad, que son 12, que hablamos desde la patología grave de la personalidad en 3 escalas, como lo mencionamos anteriormente, si es más un estilo, tipo o trastorno. Hablamos de 7 síndromes clínicos, síndromes clínicos graves y hablamos en esta parte de psicopatología si es algo mucho más presente o prominente. Acá digamos como para ya ir cerrando, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de test? Pues tiene escalas de validez, respuestas significativas, escalas de personalidad, las facetas de Gromman, las escalas de síndromes clínicos y hace una integración clínica de toda esta parte que permite tener una información de calidez a la hora de interpretar o sustentar el comportamiento por medio de los trastornos psicopatológicos, de esas características principales que definen a ese evaluar. Acá un poco para mencionarles sobre lo de las escalas de validez, que es muy relevante en este tipo de test y tenerlo, digamos, como una visión muy general de por qué, digamos, se le da tanto peso a las escalas de validez, porque cuando estamos haciendo procesos de evaluación en el ámbito jurídico, hay personas, dependiendo del motivo de consulta, que pues siempre van a querer desvirtuar o dar otra información o hacer como, digamos, dar otro tipo de impresión, bien sea que juegue a su favor o que no, dependiendo del motivo de consulta. Por lo tanto, digamos, hacer uso de test que nos permitan entrar y validar la calidad de la información que nos está emitiendo el consultante para así dar, digamos, precisión a esa información y tomar, digamos, las medidas necesarias y entrar y validar por qué la persona no está motivada o comprometida al proceso de evaluación y nos está dando otro tipo de información. Acá, digamos, como para poder entrar y revisar un poco en el perfil, cómo se grafica, digamos, el nivel de sinceridad, si es bajo, medio o alto, la deseabilidad social, la evaluación, que cuando hablamos, digamos, de sinceridad, podemos entrar y mirar si es un perfil válido o inválido, la deseabilidad social, cuando hablamos de puntuaciones base superiores a 75, hablamos de esa tendencia a mostrarse en positivo o esas tendencias bases de 85, que hay una clara intención de dar una muy buena imagen. La evaluación con tasas bases en 75 es esa tendencia a mostrarse en negativo, despreciarse, de evaluarse, y puntuaciones superiores a 85 es una clara intención de dar una mala imagen, despreciarse, evaluarse. Entonces acá entramos y mirar esa probabilidad o esa intención clara de tergiversar la información o dar una información que no corresponde a su forma de actuar, de sus sentimientos y actitudes. Y acá quería mostrarles un poco, digamos, de la gráfica de lo que sale, digamos, cuando estamos evaluando los patrones clínicos de personalidad, que también ayuda mucho al profesional entrar y mirar si de esas 12 patrones de personalidad, están en un estilo, un tipo, cuáles son más asociadas hacia un trastorno. Esto también ayuda mucho a la identificación de ese perfil y lo sumamos con la patología grave de la personalidad, que es una, digamos, de las características propias, si es más hacia un estilo esquizotípico, límite o paranoide, en qué puntuación nos da para poder hacer la interpretación patológica de la personalidad. Entonces acá hablamos, digamos, de puntuaciones bases entre 65 y 70, que es un indicador de algunas características del estilo de personalidad normal.
entre 75 y 85 rasgos de personalidad significativos, personalidad normal de influencia patogénica y puntuaciones bases superiores a 85, considerar el trastorno de personalidad. Recordemos que lo que intentamos es dar una visión muy general, porque pues este test nos llevaría un poco más de tiempo entrar y especificar en cada uno de los trastornos, la patología grave, pero nuestra intención es que ustedes puedan ver de una manera muy general lo que aporta el instrumento y más en este tipo de procesos en el ámbito forense, porque es tan útil, porque son los instrumentos que más se suele utilizar, la información técnica, la información psicológica que ustedes pueden encontrar y lo práctico que es, digamos, a la hora de interpretarlo de acuerdo a las entidades diagnósticas, pero que sí se requiere una experticia y una formación clínica para poder sacar el mayor provecho y hacer una adecuada interpretación y correlación del motivo de consulta con los resultados que nos arroja el test. Y en cuanto a las facetas de Grossman, que es una de las grandes también características de este test por cada uno de los, digamos, de los trastornos, vamos a mirar, digamos, la faceta antisocial y van a ver cada una de las facetas y entrar y mirar si es antisocial corresponde más a una interpretación de las relaciones interpersonales irresponsables, a una autoimagen autónoma, a unas dinámicas de reflexión, paso al acto, cuál está más marcada y digamos con cuál se puede uno entrar y explicar de manera clínica y psicopatológica la emisión de esa conducta de esa entidad diagnóstica y que va a ir muy ligada con los criterios diagnósticos del DSM-5. Y acá quise presentarles como la sugerencia para la interpretación del test, porque pues es un test que demanda mucha información clínica. Entonces, la primera fase, hacer una revisión de esa información clínica. Hablamos del test, de la respuesta significativa, de los índices de validez y modificadores, de los estilos de respuesta. Después hacer una revisión patológica grave de la personalidad, esos patrones clínicos de la personalidad, una revisión detallada de las facetas de Grossman, de los síndromes clínicos graves y de los síndromes clínicos. Y ya tercero, mirar ese historial psicosocial, un informe médico y comentarios personalizados. Por eso les digo que es tan importante la experticia en la parte clínica de poder integrar ese motivo de consulta por medio del test que permite, digamos, conocer e interpretar y darle, digamos, sentido al proceso de evaluación y por qué se puede emitir cierto tipo digamos, de comportamiento y qué es la función en este tipo de pericias, poder entrar y determinar qué pudo estar presente a la hora de que no sé, se comete algún tipo de delito o cuando estamos evaluando la parte, digamos, a nivel psicológico de daños, de secuelas, de qué tanto impacto pudo tener un acontecimiento en la vida y los cambios que pudo haber generado en el comportamiento de una persona. Acá un poco para hablar de los síndromes clínicos del test, pues se realiza una interpretación integrada del contexto de los patrones de personalidad. La mayoría son estados reactivos, productos de acontecimientos externos, se intensifican o se atenúan en función de las situaciones estresantes, pueden ser transitorios a duración menor a los de los trastornos de personalidad, se exageran o realizan el estilo básico de la personalidad. Es un test que se puede aplicar mediante la aplicación manual, o sea, le entregamos al evaluado el cuadernillo y la hoja de respuestas y posteriormente el profesional digita esas respuestas en nuestra plataforma de QGlobal para que el sistema le arroje únicamente el reporte gráfico, no arroja un informe interpretativo, sino únicamente gráfico. O está la modalidad online, que es de QGlobal, se puede hacer la aplicación, corrección y también la emisión del reporte de la aplicación. No hay una forma de aplicar el test de manera manual, todo debe ser por medio de QGlobal. Acá quiero mencionarles un poco, digamos, de la fiabilidad del test, de la consistencia interna que tiene frente a los patrones de personalidad, que tiene una medida de 0.89. Sabemos que un test fiable, digamos, tiene buenas propiedades psicométricas después de 0.70 y vemos que en este tipo digamos, de consistencia interna de patrones de personalidad está por 0.89, o sea, una gran fiabilidad en esos aspectos. En la parte de síndromes clínicas, una medida de 0.91, de facetas de Grossman de 0.86
y en la parte de estabilidad temporal de test-retest en los patrones de personalidad de punto 88, en síndromes clínicos de punto 85 y facetas de Grossman de punto 85. Y en cuanto a la validez, pues es un test que tiene intercorrelaciones de las escalas, se han hecho con otro tipo de test que evalúan el mismo constructo, en este caso con el Milon 3, que es la versión anterior con datos españoles, y el BCI 18, que es un test de evaluación de diestrés psicológico. Tiene una gran eficiencia diagnóstica, hay estudios de sensibilidad y de especificidad con muestra española. Y acá, pues ya para terminar, mencionarles un poco en la plataforma de Q-Global, que es la plataforma diseñada por Pearson para la corrección, aplicación, corrección y emisión de reportes de sus test. Se puede ingresar desde cualquier parte del mundo, es una prueba 24/7 y es una plataforma, digamos, sólida y segura para la corrección de nuestros test. Y nuestra plataforma, digamos, permite que se puedan, el profesional pueda hacer una introducción de los test de manera muy sencilla, que estén los resultados respaldados y seguros y que únicamente que la persona a quien se le ha habilitado la cuenta pueda acceder a esa información que sabemos que es de corte confidencial. En muchos de los casos se pueden digamos, consultar los manuales de las pruebas, consultar los manuales de estímulos y realizar la corrección de manera automática. Nuestra plataforma pues, es una plataforma internacional de evaluación online, flexible, fiable y segura. Podrá aplicar y corregir los test de nuestra casa. Se pueden consultar los manuales, materiales, pues se pueden descargar los resultados las veces que sea necesario. Tiene todo un respaldo tecnológico que garantiza, digamos, la custodia de los resultados. Algo que caracteriza a Pearson es que no hace uso de los datos que ingresan los profesionales en la plataforma cuando hace estudios de sus test, o sea, no hace uso de esa información que se consigna, sino que se realizan estudios externos para hacer validación y estudio de nuestros test. Es de una prueba que se puede ingresar desde cualquier dispositivo, una alta seguridad, se cuenta con todo el apoyo y soporte técnico y como lo mencionábamos anteriormente, pues es una corrección automática. Tiene el rol del administrador general, se pueden abrir sus cuentas y el evaluado únicamente accede a la plataforma para consultar el test que le ha sido asignado y no va a tener acceso a ninguna información de la cuenta del profesional en psicología. Entonces, esta es la información que queríamos compartirles desde Pearson. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron pues a esta reunión. Siéntanse libres de hacer preguntas. Desde Pearson como desde Librería Ella y Trading estaremos atentos para resolver sus dudas y aquellas personas que estén interesados en acceder a nuestras herramientas de evaluación. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. No sé si hayan preguntas. Erika, tú me dirás. Tienes el micrófono. ¿Aló? Sí, ahora sí. No hay preguntas. ¿No? Ok, perfecto. Nada, sí me escuchan. Sí, yo te escucho. Sí, ok. Muchas gracias, Paola. Agradecemos el apoyo de Pearson Clinical en esta conferencia y darnos a conocer la información tan valiosa en el ámbito de la psicología forense. Asimismo, agradecemos a todos los participantes, a todos que han podido acompañarnos en esta ocasión y poder conocer más sobre los materiales psicológicos,
ya que creemos firmemente que el acceso de información confiable es fundamental para el desarrollo y el éxito profesional en el ámbito de la psicología hoy en día. Asimismo, quisiéramos invitarlos a contactar por nuestras páginas web, teléfonos, mails, redes sociales, para enviarles más información y nuestros catálogos. No se olviden que los colegiados y los registrados habilitados cuentan con un descuento especial en nuestros productos según convenio. Agradezco nuevamente su atención y participación. Buenas tardes.